tan dentro de mí, conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Pues más o menos así, más o menos así se escuchaban los goliardos, los juglares, los trovadores, los segreles, toda la pópula que se juntaba por ahí del año 1200, vamos a estar hablando ya del año 1200 porque ya se habían creado las universidades, ya estaban más o menos saliendo a su apogeo, ya San Francisco ya me parece que ya estaba colgando los tenis, así es que ya se apareció por ahí después, unos veintitantos años después se apareció Santo Domingo de Guzmán y también San Buenaventura, que lo habíamos tocado, se me había olvidado la vez pasada. Así es que más o menos es lo que se juntaban en aquellos tiempos. Ya fuera de los pueblos, bueno, alrededor de los pueblos, en los bares, en las tabernas y fuera de las universidades y de los monasterios, de todo ese círculo social que se estaba formando dentro de la pópula, porque en las cortes era algo completamente diferente. Ellos vivían en otra onda. Por eso es que los trovadores, la mayoría de ellos, uno que otro sí salió de la pópula, de lo alto, de lo más alto de los comerciantes. Uno que otro, por ahí tenemos el nombre, pero se me olvidó. Pero este episodio va a ser muy explosivo, porque aquí fue donde se pensó, donde se juntó todo ese cultivo, todo ese cultivo para que se empezaran a nacer las raíces de la tunería, de lo que conocemos todos nosotros como tunería. Ay, se me olvidó Así es que retomemos. Bienvenidos una vez más al número 13 episodio de Historias Goliardas, con todos los instrumentos que aportaron los gitanos años después, con todos los instrumentos que aportaron todos los juglares, todo esa mezcolanza de ritmos que se juntaron en la península ibérica. Pero ¿por qué nada más en la península ibérica? ¿Por qué retomamos nada más la península ibérica como nacimiento de esta hermosa cultura musical? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Muy fácil, porque todo el imperio católico se centró en la península ibérica porque era la toma de la Reconquista. Fueron donde salieron todos los conflictos con los musulmanes, los conflictos con los cátaros, los conflictos con todo, y se fueron trasladando hacia Alemania, hacia Francia, porque todo el imperio católico era muy grande. Pero ¿por qué nada más en la península ibérica? ¿Por qué nada más en la España ya conocida? ¿Por qué nada más las tunas de las universidades? Unas que otras de Portugal, unas que otras por ahí en Italia, y ya después ahí se pasaron a México. Pero ¿por qué nada más ahí? ¿Por qué? Aquí es donde viene la explosión. En el año 1200 en adelante es donde viene la explosión de por qué nada más en la península ibérica, por qué nada más en las universidades, especialmente hablando de Compostela y de Salamanca. Comencemos. A raíz de la aparición ya de los goliardos, de este pensamiento en las universidades, pero también de la combinación de los trovadores, de las cortes, del romanticismo que se empezó a engendrar en las cortes francesas, o sea, bueno, en todas las cortes del feudalismo, fue como empezó este romanticismo a ganarles, porque ellos sí iban a estudiar a las universidades, iban a prepararse después de lo que se habían preparado en los reinos, pero salían y empezaban a vivir la vida cortejando a las princesas, a todo esto que
se vivía en el feudalismo, en las cortes, y las justas medievales, todas... todo esto comenzó a raíz de las uniones de reinos que se hacían entre primos contra primos, por eso algunos reyes salían todos, porque la sangre se mezclaba sangre con sangre de la misma familia. Entonces muchos reyes de aquellos tiempos salieron dañados precisamente por esas uniones. Así es que hablemos de esa, precisamente es muy importante tocar lo que se vivía en estas cortes. ¿Por qué? Porque fue precisamente la pópula, hablando en estas fechas que estamos más o menos por las épocas de Navidad, las Saturnales que venían de Grecia y que las adoptaron los romanos y que dijeron primero, ¿sabes qué? Se van a celebrar del 16 al 19, por decirlo así. Y después llegó un emperador y dijo, ¿saben qué? Pues les voy a dar otros 2 días más, órale. Y de ahí empezaron a festejar hasta el 23 de diciembre. Y después de ahí se juntaron también con los ritos romanos, con la adoración al dios Sol, que era el 24 y 25, y de ¿saben qué? Llegó otro emperador, ¿saben qué? Al diablo todo, yo regalo todo, van a empezar desde el 16 hasta el 25 de diciembre, y de ahí ya con el sincretismo, a raíz de la aparición del Concilio de Nicea y de todo, empezaron a hacer sincretismos con todo lo que celebraban, y empezaron a celebrar la Navidad en aquellos tiempos. Recordemos que también San Nicolás era otro santo por ahí más o menos del año 300 y cacho, también que lo hicieron santo y después lo retomaron de ahí, pero ese lo celebraban el 6 de diciembre. Digo, el 6 de enero, su santo era el 6 de enero, por decirlo así, su celebridad, su festejo. Entonces, todas estas celebridades que fueron sincretizando del 25, 24 de diciembre, las posadas, los Reyes Magos, todo eso lo empezó a absorber la iglesia y empezarlo a transformar en sus festividades católicas, porque todo eso venía de celebraciones populares. Es muy importante tocar este tema porque toda esta cultura que traemos nosotras las tunas viene de celebraciones populares que se mezclaron con sabiduría y con ritos eclesiásticos. ¿Por qué? Porque dentro de las cortes estaban los caballeros y esos caballeros celebraban las cosas muy, pero muy diferentes. Ahora, tenían que tener una dote para poder unir otro reino y todo, pero, o sea, la dama era la que tenía que, o sea, la dama era un artículo de intercambio para poder unir reinos, para poder salvar riquezas, y también para la iglesia era absolutamente lo mismo, tanto que después la iglesia puso una regla, primera, como por ahí de 1900, por ahí del año 900 y cachito, de que ninguno de los padres, precisamente por esta misma regla, que ninguno de los sacerdotes tenían que ser célibe todos. Antes no, desvalía, y se ponían buenos los cotorreos con los sopistas, con los oblados, con los clérigos, en todos lados, con las monjas, con todos lados se ponía bien bueno el cotorreo. Pero a raíz de que pusieron esta ley del celibato, bueno, se empezó a hacer un poquito más hermético, pero también todas estas leyes que empezó a implementar la iglesia, las empezó a implementar precisamente para controlar al feudalismo. Entonces, ellos eran los que tenían que dar los permisos por si se casaban o no se casaban, precisamente para no mezclar me parece que era hasta segundo, tercer grado, hasta cuarto grado que se podían casar en cuestión de familiar. Cosa que se brincaron varios porque pues le daban una lana al papa y sabes que pues sí, sabes que siempre sí cásame y así, y entonces el papa daba mucho chance, claro que se cambiaban papas a discreción, y luego ahí ya después estaremos hablando de los Medici, o sea, ay, bueno, pero mientras en estas épocas dentro de las cortes
empezaban estos amoríos y como ya venían de la sabiduría y como ya venían letrados del latín y ya venían con pensamientos de San Francisco, de San Agustín, de esto y del otro, esto lo empezaron a implementar fuera de las fuera de la iglesia, fuera de las universidades y empezaron a cortejar y todos estos cortejos románticos a raíz con el tiempo se empezaron a escribir en historias de trovadores que contaban sus hazañas románticas con poemas y estos poemas a su vez románticos o algunos de hazañas o algo fueron interpretados. A veces era un trovador que pedía la ayuda o contrataba a un juglar para que demostraran en esas fiestas que se hacían en las cortes, mientras él declamaba sus poemas, el juglar tocaba su instrumento, bueno, tocaba su bandurria y acompañaba estas frases. Bueno, después este juglar tomaba todo eso que aprendía en las cortes, porque el juglar era de la pópula. Se mezclaban en las cortes porque eran contratados, pero muchos de ellos pertenecían a veces, uno que otro, en el alto comercio, pero eran artistas callejeros, eran artistas populares. Y lo mismo tocaban en una boda, en una corte, que lo mismo tocaban en una pachanga, en una fiesta popular, en un pueblo, en uno de estos carnavales que todavía ellos los celebraban como las Saturnales. Así de fácil. Así lo mismo pasó aquí en México, que muchas santos, según los clérigos, estaban festejando al santo, pero no, ellos estaban festejando a Tlaloc y a todo. O sea, nada más les daban el avión. Lo mismo pasaba absolutamente también allá en España. Y a raíz de todos estos cantos que se pasaban de allá, con los poemas de este lado para acá, posiblemente, muy seguramente, el juglar no sabía escribir, solo sabía interpretar música a lo que entendía en su bandurria, en su laúd. Pero al mezclarse en las fiestas populares, en estas saturnales, en estas fiestas de carnaval que se hacían en los pueblos, se juntaban con goliardos, se juntaban con estudiantes, se juntaban con sopistas, se juntaban con todos esos en las tabernas y fuera dentro, y fuera en estas celebraciones de carnaval. Y ahí fue cuando pasaban conocimientos de una cosa a otra. Posiblemente el goliardo le enseñaba las notas musicales al juglar, el juglar le enseñaba a tocar una bandurria, a su vez le enseñaba un poco de latín, estoy prendiendo la lámpara, y le enseñaba un poquito de latín al juglar, y entonces entre el sopista también interpretaba algunos cantos de María, uno que otro trovador también andaba por ahí y aprendía cosas del juglar y aprendía cosas del goliardo, y los estudiantes que eran los más en las universidades, pero también eran los de billete, pues nada más estaban viendo a ver qué agarraban de ahí, qué tomaban de ahí. ¿Por qué? Porque también a su vez los estudiantes eran los que iban a ser en un futuro pertenecientes a las cortes, al feudalismo, al alto feudalismo. Entonces, muy posiblemente todo esto lo iban aprendiendo para que después les fuera útil, pero ya llegaremos al punto en que todo esto fue decayendo, pero mientras estamos explicando todo lo que se juntó, porque también había algunas fiestas paganas dentro de las Saturnales en Grecia, donde el esclavo era el amo por un día, inclusive se ponían este gorro que utilizaban los libertos, se lo ponía el amo, bueno, no era el amo, sino el dueño de la casa dentro de estas pachangas. Todo eso se fue arrastrando por siglos y siglos y siglos hasta llegar a las fiestas que se empezaban a hacer de carnavales fuera de las universidades y en los pueblos y en las tabernas en días específicos. Pero en todo el año las tabernas eran el centro de atracción y de reunión
para todos estos intelectuales. Vamos a llamarlos intelectuales porque estaban explotando su intelecto dentro de las universidades. Tanto los sopistas, porque algo se les pegaba de andar para allá y para acá, como a los goleardos, que eran estos monjes con permiso para entrar a las universidades, pero de una clase muy baja. Para ellos una clase muy alta dentro de la pópula, pero para las universidades, para los colegiales, eran la clase más baja. Es por eso que se distinguían por el tipo de lana que traían en sus vestimentas. Era una lana muy corriente. Cuando los estudiantes en aquellos tiempos ya empezaban a tener empezaban a utilizar la lana de la clase merino, de esa lana muy, pero muy, muy, muy fina, casi, casi parecía seda, la hija de su madre. Bueno, no tengo ninguna, pero es lo que se comenta, es lo que se ve, es lo que se lee en los libros. Y también tenían toda la lana para poderlas teñir de colores muy extravagantes, o sea, tenían toda la economía para ser unos estudiantes brillantes en cuestión de aspecto. Así es que se distinguían mucho de los goleardos. Es por eso que a estos estudiantes, con el tiempo, a todos aquellos que eran pobres, que no tenían la calidad de la vestimenta que ellos tenían por su economía, los empezaron a llamar pardos, porque la lana negra, con el tiempo, estamos hablando ya un poquito más adelante, pero con el tiempo, la lana negra de las ovejas merino de España fue muy valorada a raíz de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Entonces España era la que dotaba, era la que creció en comercio, era la que creció en muchísimas cosas, mientras aquellos dos se peleaban. Entonces España se hizo rica y también todos los habitantes de la España se hicieron muy, pero muy provechosos de esa guerra y exportaban la lana a Francia, a Inglaterra, muy apreciada por su color. Estaremos hablando después de la brillantez a raíz del color que extrajeron de las Nuevas Indias, de las Indias, de las Nuevas Indias, de la América descubierta, y fue la lana más brillante que se pudo ver en todas las épocas. Entonces, el ver a un español vestido con su lana de las ovejas merino era lo mejor en las cortes europeas. Y estos mismos estudiantes que tenían la posibilidad de portar esas bellísimas vestimentas, pues llamaban pardillos a todos aquellos que no tenían la misma calidad en sus vestimentas, no tenían el mismo brillo, por decirlo así. Así es que desde ahí empezó a nacer varias costumbres que los estudiantes retomaron después, entre ellas las costumbres que tenían los caballeros medievales para imponer grados a los que iban con ellos. Se me olvidó el nombre, a sus escuderos. Entonces, eran estas caravanas pequeñas que se hacían, porque de todos modos tenían que hacer las rutas de peregrinación. Estos caballeros ya graduados de las universidades y todo, tenían que hacer estas rutas de peregrinación, porque para eso estaban, para custodiar a las princesas, a los reinos, llevar para aquí, para allá, o irse a presentar o a hacer justas. Recorrían toda la Europa conocida, los empezados a formar reinos entre Francia, Inglaterra, Portugal y España, que todavía era Castilla y León. Así es que todas estas, vamos a llamarlo así, todas estas pequeñas cortes, aunque no son así, pequeñas caravanas de ricos, trovadores, caballeros, goleardos, juglares, pópula, se trasladaban de un lado para otro lentamente, porque recordemos que en esas épocas todo pasaba muy lento, porque no había ni tecnología, no había nada, absolutamente nada. Así es que, alusados con velas,
con fogatas recorrían unos cuantos kilómetros, tenía que asentar en un pueblo, y en ese pueblo lo primero a lo que llegaban las gentes que iban con ellos era a las tabernas y a los hostales, a los hostales, porque eran los hospitales, pero monasterio o parroquia, ahí es donde se refugiaban, porque recuerden que eran, sí, caballeros, pero la mayoría de los, si no es que todos los caballeros ya tenían un grado como eclesiástico, ya sea un cardenal, un obispo, un esto, o sea, estamos hablando de todo eso. Así es que todos estos movimientos que se hacían era compartir cultura, aprender cosas en cuestión de música y compartir música, letras, latín. Por eso es que se fueron armando y se fueron amalgamando, se fueron ahí conformando las lenguas romances. El español que hablamos nosotros, el portugués, el italiano, el francés y el inglés nacieron a raíz de estas conjunciones dentro de estas caravanas que se juntaban para mezclar este tipo de idiomas con el latín, y de ahí nacieron las lenguas romances que hoy conocemos. Pues lo mismo pasó con la música que se tocaba. A raíz de esto, en diferentes culturas se empezaron a mezclar estos ritmos, estos instrumentos, estos idiomas, esto y lo otro, para que pudieran hacer las diferentes culturas musicales. Pero refiriéndonos a los estudiantes, recordemos que hubo por ahí una huelga por ahí del 1229 que duró 3 años hasta el 32, me parece, por ahí así, una huelga de estudiantes general en toda Europa por parte de las universidades. Eso nos demuestra y nos indica que las universidades entre sí estaban conectadas el gremio de estudiantes, ya para realizar una huelga general en toda Europa dentro de las universidades por 3 años. Eso significa que estaban conectadas entre sí y tenían una subcultura aparte de lo que se vivía en los reinos, en la pópula y en la iglesia. Las universidades eran una cultura diferente. Las propias universidades tenían un pensamiento diferente que se estaba formando. Fue ahí donde fue el caldo de cultivo para que todos estos pensamientos de los goliardos se contagiaran a los estudiantes y se contagiaran a los sopistas y se contagiaran a los trovadores, a los juglares, a todo esto durante 2 o 3 siglos. Imagínense ustedes 2 o 3 siglos de esta combinación de música, de pensamientos, de comportamientos, de festividades en los varios pueblos que se suscitaban, como lo eran las Saturnales, como eran los carnavales, como era la Navidad, como eran todos estos festejos a lo largo de todo el año que se hacían, en donde a veces se cambiaban de papeles los reyes con los vasallos con la pópula y así. Estas fiestas así se hacían dentro de las festividades, vamos a llamarle a los santos, porque no se festejaban muchísimas cosas. Ya se festejaban los santos reyes por allá, inclusive por ahí después empezaron a lo largo de los siglos empezaron a formar lo que hoy conocemos. Lo que tú celebras hoy, no creas que ya lo celebran desde el año 1, no. A lo largo de los siglos tuvo que cambiar, pues así, a lo largo de los siglos tuvo que cambiar el pensamiento para que nosotros podamos tocar una guitarra, podamos tocar una bandurria, podamos tocar un pandero, podamos acompañar las tunas y las estudiantinas con esta música que hoy conocemos. Fue a lo largo de los siglos conforme se fueron echando chispitas de todos los pueblos, de todas las culturas, de todo lo conocido y aparte de todo el aprendizaje romántico a raíz de las universidades, porque para eso se crearon las universidades. Las universidades se creó por parte del papado para controlar a toda la población que ya se estaba perdiendo de la adoración
a Dios, de la adoración a esta religión monoteísta. Entonces, para eso se crearon las universidades. Desafortunadamente o afortunadamente, todo cambió a raíz de las universidades. El pensamiento, la iglesia quiso controlar a toda la Europa conocida por medio de las universidades, ejerciendo la teología, pero le salió el chirrión por el palito. ¿Por qué? Porque a raíz de las universidades se empezaron a conocer más cosas, empezaron a compartir más subculturas y empezaron a disociarse de las universidades. Por eso es que la huelga, porque empezaron a pensar un poquito diferente. Por eso es que la aparición de los goliardos, porque empezaron a pensar diferente de lo que la teología les mandaba. Por eso es que los sopistas empezaron a contagiarse también de este pensamiento de los goliardos, y a su vez los estudiantes se empezaron a contagiar del pensamiento de los goliardos y empezaron a tener ciertos rituales que los separaban de toda la demás sociedad, que los separaban de las cortes, que los separaban de la pópula, que los separaban de los goliardos, que los separaban de todo el mundo, y empezaron a hacer una no lo voy a decir raza porque pues, todos son humanos, pero empezaron a hacer una sociedad diferente dentro de las universidades con estos pensamientos. Fue ahí cuando tomaron la identidad de ser estudiantes como género social. Todos los demás eran una cosa diferente. Y los estudiantes eran lo máximo. Por su vestimenta, por su forma de estudiar, por su forma de hablar, por su forma de interpretarse ante sociedad. Si tú te salías de ser estudiante y pertenecías a la corte, ya eras un trovador más, ya eras un sacerdote más, ya eras un obispo más, ya no eras un estudiante. Lo mismo, si pertenecías a la pópula, si pertenecías al sopista, si eras un tonsurado, un clérigo, ya no te veían como estudiante. Eras nada más de una clase diferente. Fue ahí cuando empezaron a identificarse por las universidades a las que pertenecían y a lo que estudiaban y a los grados que obtenían dentro de las universidades para ser bachiller, para ser en letras, para ser doctor. Fue ahí cuando se empezaron a distinguir entre ellos mismos, portando, por supuesto, entre las cosas principales que portaban era la almeja de la ruta de peregrinación de Compostela, porque todo estudiante, como penitencia, como parte parte de las cosas que tenía que hacer como universitario, era pasar por la ruta de Compostela. Una. Y la otra es que empezaron a tomar estos rituales pertenecientes a los caballeros en cuestión de honor, en cuestión de cortesía, en cuestión de comportamiento, para distinguirse de toda la demás sociedad. Fue ahí como también empezaron a tomar una forma diferente de música. Empezaron a tener sus propia forma de expresarse musical, oral y en comportamiento. Se empezaron a distinguir de todo el pueblo, los estudiantes de las universidades. Por siglos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó por el año por ahí de dos siglos, tres después de que empezaron las universidades y que ya tenían esta cultura ya amalgamada, ya tenían esta identidad de pertenencia? Pero ¿qué pasó después? A raíz, la Santa Inquisición empezó a aparecer por ahí del año 1090, más o menos por ahí, un poquitito antes de que empezaran no,
de 1190, por ahí así, después de que se crearon las universidades. Por ahí de 1190 empezó la Santa Inquisición por parte de los dominicos. Pero ¿quiénes eran estos dominicos? Los dominicos eran aquella élite de clericales que tenían en su labor proteger a la iglesia de cualquiera que pensara diferente, excepto los estudiantes, porque recordemos que las universidades tenían fuero, eran intocables, pero los sopistas no, los goliardos tampoco. Y todo aquello que estuviera fuera de el contexto clerical, del pensamiento teológico, empezó a ser perseguido por la Santa Inquisición. Hasta por ahí del año 1300, cuando fue su mayor apogeo. Pero ¿qué pasó? Durante todos estos siglos, en varios concilios fueron condenados los goliardos por su forma de pensar, por su forma de actuar fuera de las universidades. Entonces empezaron a tratar de eliminar ese pensamiento, pero ya se había compenetrado dentro de las universidades a los estudiantes. ¿Cuál fue el acabose? ¿Qué pasó? Cuando apareció la temible peste negra. Se juntó con la Santa Inquisición. Se juntó con la pequeña edad de hielo. Y todo el mundo se vino abajo en ese año 1300 y cachito, 1320 y tantos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos ellos? Descúbralo en el episodio número 14 de esta que son Historias Goliardas. Porque aquí fue donde los estudiantes tomaron realmente identidad. Así es que, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Ay, ¿cómo va? En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. Piensa mi bien que yo también siento una pena muy honda. Para que estés cerca de mí te bajaré las estrellas y en esta noche callada en toda mi vida serás la mejor. Nos vemos en el 14 episodio de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Ahí se me olvidó. Ahí nos vemos.